Bien, vamos a comenzar con este nuevo grupo de videos que tratan sobre la aplicación del teorema del elemento extra EET en amplificadores básicos como PANS. Primero, una pequeña introducción. Las herramientas generales disponibles para el análisis de circuitos son ladder-like, mallas, nodos, los teoremas de Thevenin, Norton, etc. Estos métodos funcionan muy bien si se requieren resultados numéricos, pero puede que sean difíciles de aplicar si se requieren resultados simbólicos, es decir, cuando se trabajan con circuitos que tengan variables algebraicas, ya que los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas obtenidas pueden tener alta entropía. Por ejemplo, ¿qué significa esto de alta entropía? Si nosotros quisiéramos hallar la resistencia equivalente de este circuito vista de los terminales AB, supongamos que nos dé este resultado de acá. Ahora, ¿es un resultado útil? Sí, ya que si nosotros colocamos los respectivos datos en cada resistencia, obtendremos el resultado final de la resistencia que estamos queriendo hallar. Pero si tenemos un resultado presentado de esta forma de aquí, será mucho más útil, ya que podemos hacernos de inmediato una imagen mental de dicha respuesta. Entonces, a esto se le llamará un resultado de alta entropía y a esto de acá se le llamará un resultado de baja entropía, entendida la entropía como un grado de orden que hay en estas expresiones. Por ejemplo, aquí ustedes ven mucho desorden, ¿no?, comparado con este resultado de acá, que hay que se observa un mejor ordenamiento, ¿no? Entonces, baja entropía es un término establecido por David Middlebrook, que es el creador del teorema del elemento extra, y refiere a las expresiones que muestran resultados analíticos útiles, ¿no?, y también ordenados. Sin embargo, hay un grupo de técnicas muy útiles para este objetivo, es decir, para trabajar con circuitos que tengan variables algebraicas. Una de esas técnicas es el teorema de Blackman, otro es el método Generalized Time and Transfer Constant Circuit Analysis del profesor Ali Hajimiri, y el que vamos a ver hoy día y estamos viendo en toda esta serie de videos es el teorema del elemento extra EET y NEET. Estas técnicas constituyen lo que se llama el DOA, Design Oriented Analysis, análisis orientado a diseño. Aquí en el canal se ha trabajado extensivamente con el teorema de Blackman y con el método del profesor Hajimiri. Hoy día continuaremos viendo el teorema del elemento extra. Este de aquí es un mapa conceptual de las técnicas de análisis de circuitos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, aquí está el teorema de Blackman. Aquí está el teorema del elemento extra, aquí están las técnicas propuestas por Ali Hajimiri. Todo este mapa conceptual ustedes lo pueden encontrar en el libro de Denis Foch. En videos anteriores hemos visto cómo aplicar el teorema del elemento extra en circuitos eléctricos básicos, ¿no?, donde el elemento extra era una resistencia, o lo tomábamos o elegíamos que sea una resistencia, y también una fuente dependiente. Asimismo, en amplificadores básicos, donde el elemento extra lo tomábamos como, o mejor dicho, alguna resistencia la tomábamos como elemento extra. Después, amplificadores básicos como PANS, donde el elemento extra eran las fuentes dependientes. Ahora aplicaremos el teorema del elemento extra a los mismos amplificadores básicos como PANS, donde elegíamos a las fuentes dependientes como elemento extra, ¿no? Todo eso se vio en este grupo de videos de acá, solo que ahora el elemento extra será alguna resistencia. Entonces, el teorema del elemento extra nos permite calcular la función de transferencia de un circuito. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito dado de una manera conceptual y detectamos que si abrimos el puerto XY donde está esta impedancia Z o hacemos tender Z al infinito, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo.
Entonces el teorema del elemento extra estará dado por esta expresión de acá, donde este h infinito se calcula siendo que z lo hacemos tender al infinito, el elemento extra lo hacemos tender al infinito, y este será su estado de referencia del dispositivo, es decir, haciendo tender el z, la impedancia al infinito. Y en esas condiciones calculamos la relación de salida entre entrada, ¿no? Con esta z infinita. El z sub n se calcula con la salida anulada, con este out anulado, y en esas condiciones donde estaba el z1, donde nosotros hemos elegido nuestro elemento extra, ¿no? Que es el z, colocamos una fuente test con una corriente que pasa por ahí y test, y calculamos este zn. Asimismo, el ZD es la impedancia vista desde Z, es decir, desde nuestro elemento extra, con la entrada en off. Ahora, también podemos detectar que si cortocircuitamos este puerto XY o esta impedancia, ¿no? La hacemos tender a cero, o sea, un cortocircuito, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Entonces, el teorema del elemento extra estará presentado de esta forma, donde el Zn ya sabemos cómo calcularlo, el Zd ya sabemos cómo calcularlo. Ahora el h sub 0 se calcula haciendo que z, el elemento extra, tienda a 0, o sea, es un cortocircuito, ¿no? Ese será el estado de referencia del dispositivo que hemos elegido como elemento extra. Y en esas condiciones calculamos el h sub 0. Bien. Y la relación que hay entre estas dos ecuaciones de acá, del elemento extra, es la mostrada. Ahora, en cuanto a las entradas y salidas, por ejemplo, en un sistema lineal, acá tenemos la salida y acá tenemos la entrada. Entonces la función de transferencia sería la salida entre la entrada, o variable de salida entre variable de entrada, donde lo que está en el denominador es lo que se le va a inyectar al sistema lineal, y lo que está en el numerador es lo que se va a observar. Así, por ejemplo, en una función de transferencia como esta, b sub 0 sobre b sub in, b sub 0 será la salida del sistema lineal, o lo que se va a observar, y b sub in será la entrada, ¿no? Lo que se va a inyectar. Aquí también, esta es otra función de transferencia, i sub 0 sobre i sub in, donde i sub 0 es la corriente que se va a observar en alguna rama del circuito, no necesariamente un corto, sino pues puede haber acá una impedancia, y en esa impedancia yo quiero observar la corriente que pasa por ahí, y lo que se va a inyectar es la corriente, una fuente de corriente. Asimismo, si nosotros queremos obtener la impedancia vista desde este puerto de aquí, será voltaje sobre corriente, donde corriente es lo que se le va a inyectar y la tensión es lo que se va a observar en entre los terminales de dicha fuente de corriente que estamos inyectando. Asimismo, si nosotros queremos obtener la admitancia entre este puerto de aquí, la función de transferencia de dicha admitancia es corriente sobre tensión, donde lo que se le va a inyectar es una fuente de tensión en dicho puerto, desde donde estamos queriendo observar la admitancia, y vamos a observar la corriente que pasa por dicha fuente que hemos inyectado. No olvidar que la impedancia de salida como la admitancia de salida se hallan con la entrada en off. Ahora, algo más acerca del cálculo Z sub n. Noten en esta red que hay dos entradas inyectándose al circuito, el B sub in y el B sub t. Esta fuente B sub t es donde estaba la impedancia que la hemos asignado como elemento extra. Entonces, ambas entradas deben anular la salida, ¿no? Esta es la salida, entonces esta salida debe estar anulada.
En este caso, como es una tensión, anular la tensión significaría que es igual a 0. A eso se le denomina Null Double Injection, NDI, doble inyección anuladora. ¿Por qué? Porque hay dos fuentes que de alguna forma están colaborando para que la salida se anule. Y en esas condiciones se halla este ZN, desde ahora Z null, de anular. Entonces este ZN se calcula con la entrada encendida, con la salida anulada, y donde está el elemento o la impedancia que hemos asignado como elemento extra, ahí le inyectamos ese Vtest, y calculamos Vtest sobre Itest. Ojo que Vout igual a 0 no significa que la salida se haya cortocircuitado, eso no significa, sino significa que, por ejemplo, si tenemos una impedancia aquí en la salida del circuito, y si se está haciendo que la salida es igual a 0, significa que por ahí pasa una corriente igual a 0. También, si es que aquí la salida del circuito se está tomando en este par de terminales y hacemos que dicha salida sea igual a 0 debido a la condición del Null Double Injection, ya que estamos queriendo hallar este ZN, esto de acá no significa que sea un cortocircuito, sino que entre este par de terminales simplemente la tensión es 0, y por ahí, dado que el par de terminales está abierto, por ahí va a pasar una corriente igual a 0. Algunas observaciones, Algunas de las ecuaciones del EET que usaremos son ligeramente diferentes a su forma original. Sin embargo, esto no cambiará el procedimiento de cálculo al aplicar el EET, ni tampoco afectarán los resultados. Estos ligeros cambios los hice para una presentación más simple de las fórmulas originales del EET a mi modo de ver. La fórmula original de las ecuaciones del EET puede encontrarse en las referencias. Por ejemplo, nuestra propuesta es la mostrada, esto de acá ya lo hemos conversado, este Z de acá es el elemento extra que hemos escogido, y el EET original es esta fórmula de acá, donde esto de acá, es equivalente a esto, este ZN es equivalente a esto de acá, este ZD es equivalente a este Z de acá, elevado a la paréntesis 1. El elemento extra que nosotros hemos elegido es este Z. El elemento extra que figura acá en la fórmula original es Z1. Vamos a ver, acá está su estado de referencia, vamos a ver de qué se trata este símbolo de acá, elevado a la paréntesis 1. Entonces hemos detectado en el circuito, o nombramos a un dispositivo cualquiera como elemento extra, en este caso una impedancia, el Z1 va a ser entonces el elemento extra. Este H sub 0 de acá, estamos diciendo que se va a calcular en las condiciones que Z1 está en open circuit o Z1 tiende al infinito, y en esas condiciones calculamos la salida entre la entrada. Ahora, este símbolo de acá, elevado a paréntesis 1, es la impedancia que se ve desde el puerto 1, donde está el elemento extra. Ahí le colocamos o llamamos que hay un puerto 1 ahí. Entonces calculamos la impedancia desde el puerto 1 en las condiciones que la salida esté anulada, y ahí en ese puerto 1 donde está el elemento extra, le colocamos la fuente Vtest y test. Asimismo, este símbolo de acá, Z elevado a la paréntesis 1, es la impedancia que se observa desde el puerto 1 en las condiciones que la entrada esté en off. Ahora, noten que este de acá es el puerto, y este Z1 de acá es el elemento extra que está en el puerto 1, que nosotros hemos asignado. Donde está el elemento extra lo estamos llamando como puerto.
Bien, en este caso puerto 1. Esta es otra de nuestras propuestas, ¿no? Y esta es la fórmula del LET original, ¿no? Ya les he mostrado cómo calcular esto de acá, ¿no? Para el caso del LET original. Ahora veamos esto de acá. Ya hemos dicho que donde elijamos al elemento extra, a eso le vamos a llamar puerto. Entonces este h sub 0' sería out entre in, salida entre entrada, en las condiciones que donde está Z1, que es el puerto 1, ¿no? Va a estar en short circuit, o Z1 tiende a 0. Bien, esas serían las diferencias. Aquí el puerto 1, ¿no? En cortocircuito para calcular este h sub 0'. No olvidar las siguientes particularidades. Por ejemplo, si tenemos una fuente de tensión entre los terminales AB y por ahí pasa una corriente igual a 0, mediante el teorema de la sustitución podemos representar todo esto como un circuito abierto, ¿no? En cuyos terminales está BS. Asimismo, si tenemos una fuente de corriente entre los terminales AB y la caída de tensión en dicha fuente es igual a 0, mediante el teorema de la sustitución podemos reemplazar todo esto de acá por un cortocircuito donde por ahí pase una corriente I sub S. Muchas veces todo esto será usado para el cálculo de las impedancias y admitancias, y también en muchos casos de los cálculos de impedancias también usaremos el teorema de Blackman, ya que particularizando el ET se llega a este teorema. Ojo, el teorema de Blackman es mucho más antiguo que el teorema del elemento extra, pero del teorema del elemento extra podemos llegar al teorema de Blackman. El teorema de Blackman es algo que lo hemos trabajado extensivamente en este canal. También no olvidar algunas particularidades como las impedancias representadas como fuentes dependientes si en caso las necesitáramos, ¿no? Con la ayuda del teorema de la sustitución podemos representar las impedancias mediante fuentes dependientes. Por ejemplo, tenemos una resistencia por donde pasa una corriente IX y se genera una caída de tensión BX. Entonces, IX podemos decir que es BX sobre R, y llamamos a 1 sobre R igual a A. Entonces IX es igual a A por BX. Entonces todo esto de acá nosotros lo podemos representar por una fuente de corriente cuyo valor es ABX, ¿no? Y en cuyos terminales está BX. Noten que esto es una fuente de corriente que depende de la tensión que cae en sus propios terminales, ¿no? Lo podemos representar así. Creo que acá se ve mejor como esto es una fuente de corriente que depende de una tensión que cae entre sus propios terminales. Y también podemos regresar de esta representación acá. Asimismo, Bx también es igual a R por Ix. Si nosotros decimos que B es igual a R, tendremos que Bx es Bix. Entonces, esto de acá lo podemos representar como una fuente de tensión que depende de esta corriente, y esta corriente pasa por donde está la misma fuente. Acá podemos ver entonces que es una fuente de tensión que depende de la misma corriente que pasa por dicha fuente. También podemos regresar de acá hacia acá. Teniendo una fuente dependiente ya se puede aplicar el teorema del elemento extra, tal como se mostró anteriormente cuando escogíamos una fuente dependiente como elemento extra. Entonces, en los videos 1, 2 y 3 aplicaremos el teorema del elemento extra en amplificadores básicos como PANS, donde alguna resistencia se usará como elemento extra. Hoy día comenzaremos con el video 1. Y estos son los ejemplos que vamos a desarrollar en los videos. En otros grupos de videos también hemos visto la aplicación del teorema del elemento extra a circuitos eléctricos básicos, amplificadores con transistores, amplificadores como PANS, que son los mismos de este grupo de videos que vamos a presentar, ¿no? Pero el elemento extra era una fuente dependiente. Esto se hace para efectos de comparación. Y como referencias yo he usado este libro de acá, Fast Analytical Techniques for Electrical
and Electronic Circuits del profesor Borperian. Muy buen libro, muy recomendable. Asimismo, el profesor Borperian tiene un canal en YouTube exponiendo esas técnicas. También he usado como referencias los papers dados por el mismo creador del teorema del elemento extra, que es David Middlebrook. ¿Okay? Hay varios papers sobre este teorema y yo nada más he usado estos dos. Por último, el teorema del elemento extra no intenta sustituir a los métodos clásicos, sino que busca ser un método alternativo para el análisis de circuitos. Bien, vamos entonces hacia el objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub S en este circuito, y para el OPAMP se nos da el siguiente modelo, ¿no? Ahora, noten que esta es una configuración inversora, ¿ya? Entonces vamos a trabajar usando el teorema del elemento extra. Bien, podemos plantear, por ejemplo, que el elemento extra aquí sea la resistencia RF, ya que normalmente esta resistencia es mayor que esta de acá. Entonces usamos esta forma del elemento extra. El elemento extra, el RF. Entonces la función de transferencia se convertiría así: h infinito RF tendiendo a infinito, ¿no? En lugar de Z va a ser RF, y acá en el numerador 1 más Rn RF, el R null, ¿no? 1 más RD RF. Bien, vamos entonces a hallar cada uno de estos parámetros. Vamos a dibujar primero, ¿no?, cuál sería el circuito resultante, ¿no?, del circuito general, y de ahí vamos derivando en para cada parámetro que vamos a hallar, ¿no? Hasta RS menos más va a estar la resistencia I, acá está más menos, acá está BD, acá está RI, y entre acá está RF, y llegamos acá, y de acá para acá está esto de aquí, ¿no?, esto de aquí. Bien, acá el R0 y acá está el B sub 0. Bien, eso sería. Comenzamos entonces con este parámetro de acá, h infinito cuando RF tiende a infinito, y en esa condición hallamos B0 sobre B sub S. Ojo, decir que RF tiende a infinito es también decir que este puerto de acá, ¿no?, en donde está RF, está en circuito abierto, ¿ya? Ok, entonces el circuito quedaría así, el circuito general. Acá más menos BS, RS, acá está menos más BD, RI, el RF tiene infinito, ¿no?, circuito abierto, y esto quedaría así, más menos ABD, acá es R0, y acá está el B sub 0. Ok, noten ustedes que como por acá no pasa corriente, entonces B sub 0 es igual a ABD. A esto lo llamamos ecuación 1. Y BD en función de BS lo sacamos de acá con un simple divisor de tensión. En este caso sería menos BD, sería RI más RS por BS. Y esto lo reemplazamos acá. Entonces tendríamos que directamente H infinito es igual a B0 sobre BS es igual a menos A por RI más RS. Listo, ahí tenemos el primer parámetro.
Ok. Ahora, vamos por el R null. Para el R null siempre sería con la salida igual a 0. Acá la salida es B sub 0, entonces B sub 0 igual a 0. Y en esas condiciones hallamos BT sobre ITest. Ok, y este BTest lo colocamos donde hemos abierto, ¿no? En este caso en el elemento extra. En lo que era el elemento extra del RF colocamos esa fuente. Entonces nos quedaría un circuito como este. Acá sería más menos BS, RS, aquí el RI, está más menos BD, RI, acá donde era el RF, ahí colocamos el BTest. Y acá sería ITest. Y acá esta parte. Y por acá más menos B sub 0 igual a 0. Ojo, esto de acá no es que sea un cable, esto no es un cable, simplemente acá hay entre este y este punto hay 0 voltios. Ustedes pueden, hasta para no confundirse, qué sé yo, asumir que por acá hay una resistencia muy pequeña, ¿no? Entonces en esa resistencia muy pequeña cae 0 voltios, imaginando, ¿no?, que es así. Entonces por ahí, si cae 0 voltios en esa resistencia muy pequeña, significa que la corriente por acá va a ser 0, ¿no? Entonces por acá no viene corriente, ¿no?, si ustedes lo quieren ver así. Otra cosa importante es que debido a que este es el mismo punto de acá y todo esto es el mismo punto, ¿no?, acá hay 0 voltios. Entonces si esto es 0, tierra 0, acá hay 0 voltios, significa que acá también hay 0 voltios, por lo mismo que este punto es el mismo de acá. Entonces significa que este punto, estando acá, sería así, ABD. Esa es la tensión acá en R sub 0. Entonces, si tenemos tensión en una resistencia, podemos hallar la corriente que pasa por toda esta rama, más menos, entonces la corriente iría hacia arriba. Y esa corriente sería a R0 BD. Bien, entonces esa corriente va a llegar a este nodo, no puede ir por acá porque acá ya sabemos que la corriente es 0 y va a venir así. Y noten que esa corriente es menos ITest. Entonces escribimos por acá, ITest es igual a menos A por R0 BD. Y de acá podemos despejar, por ejemplo, el BD. Sería menos R0 A ITest. Ecuación 1. Otra cosa importante que es necesario observar, este punto es el mismo de acá y es el mismo de acá, y como acá hay una caída de tensión 0, entonces este punto es el mismo de acá. ¿Qué significa? Que BTS cae aquí. O si ustedes lo quieren ver de otra forma, ustedes pueden aplicar acá una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no?, en esta malla de acá. Entonces, si ustedes aplican esa ley de voltaje de Kirchhoff, menos BD menos más BT, entre este y este punto está B sub 0 menos B sub 0 es igual a 0, pero ustedes saben que B sub 0 es igual a 0. Entonces BD es igual a BT. Y eso lo reemplazan en 1. Entonces ITest es igual a menos R0 a BTest. Y de acá pues creo que no, perdón, acá no, me estoy equivocando. Si lo reemplazan en 1 sería, BTest es igual a menos R0 a ITest. Ok, el ITest lo pasan para acá, entonces BTest ITest, que es igual al RN, sería menos R sub 0 sobre A.
Bien, ya tenemos este parámetro, ahora vamos por el RD. El RD lo hayan con la entrada en off, con BS en off. No, BS en off significa, bueno, como es una fuente de tensión independiente, va a estar en corto. Entonces, estos dos van a estar en paralelo, ¿no? Y nosotros vamos a ver la resistencia desde acá, desde el RF, desde donde estamos, de donde hemos asignado aquí el elemento extra, ¿no? O hemos asignado al RF como el elemento extra. Nos quedaría un circuito así. Acá estaría menos más BD, RI paralelo con RS. Acá está el RF, ¿no? Desde ahí vamos a ver. Y acá está la otra parte del circuito. Y nosotros vamos a ver la resistencia desde acá, pues, ¿no? Desde acá. Listo. Como hay una fuente dependiente, ¿no? Podemos atacar este problema con el teorema de Blackman, ¿no? De hecho, que ustedes pueden usar el teorema del elemento extra para hallar resistencias equivalentes. Yo voy a usar el teorema de Blackman porque es un teorema que ya hemos trabajado muy arduamente en el canal, ¿no? De hecho, el teorema del elemento extra también abarca hallar resistencias, y el teorema del elemento extra contiene al teorema de Blackman, pero yo voy a usar el teorema de Blackman. Por ejemplo, acá vamos a decir, el teorema de Blackman sería, por ejemplo, si ustedes ponen los terminales AB, ¿no? Entonces la resistencia de sería la resistencia de D, 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. Entonces la resistencia de este D de acá significa que deshabilitamos esta fuente dependiente. Como esta fuente de tensión la deshabilitamos como si fuera una fuente independiente. Esto estaría en corto. Entonces nos quedaría un circuito, esto sería ABD en off. Nos quedaría un circuito así. RI paralelo con RS. R0, este es el mismo punto. Nosotros estamos mirando desde acá. Noten cómo estas dos están en serie. Noten que yo ya no pongo BD porque si ya he matado la fuente ya no tiene caso poner la variable que manda esta fuente. Estas dos están en serie, ¿no? Entonces tenemos la primera, RI paralelo con RS más R sub 0. Ahora el TSC. TSC significa que es el short circuit, significa que estos terminales desde donde se está viendo la resistencia van a estar en corto. Entonces AB, ¿no? De short circuit, AB en corto, y en esas condiciones vamos a hallar BD sobre BD circunflejo. El BD circunflejo se le pone a la fuente. Entonces si esto está en corto nos quedaría un circuito así, menos más BD, RI paralelo con RS, más menos ABD circunflejo. Este punto es el mismo que este y acá es R sub 0. Entonces simplemente mediante el uso de un divisor de tensión obtenemos esta resistencia. Acá sería menos BD es igual a RI paralelo con RS, RI paralelo con RS más R sub 0 por ABD circunflejo. El circunflejo lo mandamos para acá. Ya pues, y esto es igual al TSC. Listo. Ahora el T open circuit con los terminales AB en abierto, ¿no? De ahí el open circuit, y en esas condiciones BD sobre BD circunflejo. Open circuit, ¿no? Abrimos entre los terminales de donde se está mirando la resistencia, entonces nos quedaría algo así, menos más BD, acá está A, acá está B. Noten como al estar abierto aquí, entonces por acá no pasa corriente, entonces BD es igual a 0. Si BD es igual a 0, entonces esto es igual a 0. Por lo tanto, ya tenemos todo. Esto de acá lo colocamos ahí. Acá
R0 más RI paralelo con RS, 1 más TSC, 1 más A, RI paralelo con RS, RI paralelo con RS más R0. Bien, y esto lo podemos distribuir, ¿no? Dado que esto es igual a esto, tendríamos R0 más el paralelo, más a la hora de multiplicar esto por esto, se va a esto, se va con esto y nos quedaría más a RI paralelo con RS, RI paralelo con RS. Entonces ustedes pueden hacer esto, ¿no? Al final nos quedaría algo así, R0 más A más 1, RI paralelo con RS, y esto sería igual al RD, ¿no? Podríamos dejarlo ahí, ¿no? Entonces ya saben cómo hallarlo, esa resistencia. Entonces, por Blackman, RD sería R0 más A más 1, RI paralelo con RS. Listo, ahora solamente corresponde cada uno de estos parámetros reemplazarlos acá. Bueno, el H infinito es todo esto, pongámoslo, menos A por RI más RS por 1 menos R null, no, 1 más R null, y el R null es menos R0 a RF sobre 1 más RD, y todo esto, claro, todo, acá está el R null, ¿no? Este de acá es el R null y se divide entre RF, ¿no? Entonces ahora 1 más RD sobre RF sería así. Listo, ahí ustedes tienen el H, que es B sub 0 sobre BS. Es necesario aquí invertir unos minutos para observar lo siguiente. Este mismo ejemplo lo hemos visto, ¿no?, en otro video, en el cual el elemento extra que he usado ha sido la fuente dependiente del OPAN. Y hemos llegado directamente a esta función de aquí, ¿no? Miren que usando como elemento extra aquí al RF estamos llegando a esto. Esto aparentemente es muy diferente de esto. Noten que aquí sí se parece, ¿no? Esto se parece a esto, es igual a esto, pero lo demás no se parece en nada. Esta es una expresión mucho más ordenada, ¿no?, que esta de acá, dado que aquí ustedes tienen un amplificador inversor y de inmediato saben que es menos RF sobre RS el resultado, o sea, la ganancia, ¿no?, cuando el OPAN es ideal, y ustedes lo notan aquí de inmediato, pero aquí no. Entonces, otra cosa, es necesario también que ustedes observen que para hallar esta RD he aplicado Blackman, y para aplicar Blackman he hallado nuevamente tres parámetros, ¿no? O sea, dentro de este hay un trabajito adicional, ¿no? Tres parámetros. Si ustedes hubiesen aplicado elemento extra aquí para hallar la resistencia, también hubiesen hallado tres parámetros. Entonces, usando en este circuito como elemento extra el RF, se complica un poco más, hay un poco más de trabajo, y además el resultado no parece por ningún motivo, por ningún lado, no parece a esto de acá, o no se parece, ¿no? Esto es lo único que se parece. En realidad son los mismos, ¿ya? Esto es lo mismo de acá. Y para ello acá les voy a mostrar qué fue lo que hice. Acá ustedes tienen la misma relación. Entonces ustedes van a ver rápidamente el procedimiento algebraico que yo llevé. Multipliqué aquí por RS y dividí entre RS, entonces todo esto se convirtió en RI paralelo con RS, ¿no? Y acá queda un RS. Y acá multipliqué por RF y el RF subió, ¿no? Ahí ya queda RF sobre RS, ¿no?
o por A, por este paralelo de acá, ¿no? Esto de aquí no lo muevo porque esto de aquí sí coincide con esto. Y de ahí pasé a dividir esto aquí al denominador, ¿no? Ahora ya tengo el numerador formado, ¿no? Como acá. Ahora es solamente trabajo algebraico, ¿no? A la hora de pasar esto al denominador, trabajo algebraico, ¿no? Hice un trabajo algebraico para llegar finalmente de acá, de lo que tengo acá, para llegar acá. Que esto es una forma mucho con menos entropía que la anterior, ¿no? ¿Por qué se puede deber esto? Esa es la pregunta creo más importante, ¿no? Cuando yo trabajo con una fuente dependiente siendo una fuente dependiente el elemento extra, yo calculo este parámetro de acá, h infinito, y este h infinito, con a, acá le di a infinito, el h infinito me sale justamente el valor, ¿no? De la función de transferencia de este OPAN, cuando el OPAN es ideal, o menos RF sobre RS, ¿no? La configuración inversora. Eso es lo que me ha salido acá, por yo asumir justamente que la es infinito, ¿no? Entonces, en un solo cálculo yo ya llegué a su forma ideal, que ya está acá. Entonces, me parece de que por esta forma de acá, usando fuente dependiente como elemento extra, llegan ustedes directamente a una relación con menos entropía que aquí, ¿no? Aquí, donde he usado elemento extra como RF. Y además que para calcular el RD, teniendo acá una fuente dependiente de hechos, he comenzado a hacer subcálculos, ¿no? Entonces, más álgebra, llegamos a la relación que queremos, ¿no? Una relación mucho más conocida y mucho más manejable. Pero vale la pena, creo yo, mostrarles las diferentes formas, ¿no? Del uso del elemento extra, ¿no? Eso creo que es la idea del problema. Pueden ustedes decidir cuál es la que le conviene más. Y acá está B sub 0 sobre BS H. Bien, ahí tienen el problema. Bien, eso sería todo entonces. Bien, vamos a continuar con este problema. Nos piden hallar la relación B sub 0 sobre B sub S, ¿no? La función de transferencia. Y para ello, ¿no? En el OPAN se usa este modelo de aquí. Bien, entonces, veamos, como solución nuevamente vamos a plantear que el elemento extra se da una resistencia, ¿no? Vamos a plantear que el elemento extra sea la resistencia RF. Con ello, ¿no? Y como normalmente esta resistencia es de más alto valor que es, entonces RF va a tender, vamos a hacerla tender a infinito. Y con ello usaremos esta forma del elemento extra, ¿no? Tal como en el problema anterior. Entonces tendremos esto. B sub 0 sobre B sub S, H infinito, RF tendiendo a infinito, 1 más R null sobre RF, 1 más RD, RF. Listo. Entonces vamos a hallar estos parámetros. No sin antes primero dibujar todo el modelo, ¿no? Para que veamos, para que vayamos trabajando a partir de ahí. Entonces veamos, acá tenemos, acá este sería BS, de más a menos está el RI. Pongamos que sea acá, pues, ¿no? Acá estaría más menos BD, RI, ¿no? Del menos viene el R1 a tierra, entre menos y B0 viene el RF, y de acá para acá vendría esto de acá, ¿no? Más menos ABD
más menos B sub 0. Bien, entonces a partir de aquí vamos a ir viendo, ¿no?, para hallar cada uno de estos parámetros. Trabajemos entonces primero con el h infinito, donde la resistencia F va a tender a infinito, o lo que es lo mismo, es el puerto donde se encuentra la resistencia va a estar en circuito abierto. Entonces en esas condiciones vamos a hallar B sub 0, B sub S, y el circuito quedaría así. Acá más menos BS menos más BD, RI, acá R1, esto está abierto, entonces nos quedaría así, más menos ABD, R sub 0, más menos, y acá B sub 0. Noten que como por acá no está el circuito abierto, por acá no pasa corriente, entonces de inmediato B sub 0 es ABD, ecuación 1. BD está aquí, ¿no?, para poderlo hallar, ¿no?, en función del BS, con un divisor de tensión. Entonces BD por divisor de tensión sería RI, RI sobre RI más R1 por BS. Entonces esto lo reemplazamos en 1, ¿no?, y de ahí ya podemos despejar. Entonces H infinito es igual a B sub 0 sobre BS, y acá tendríamos a RI más R1. Listo, ya tenemos entonces esto de aquí. Bien, ahora vamos con el R null. El R null se halla con la salida igual a 0, ¿no? La salida es B sub 0, y en esas condiciones hallamos Btest y test. ¿Ya? Entonces este Btest lo vamos a colocar donde, en el puerto que hemos abierto, ¿no?, o en el elemento que hemos escogido como extra, que es el RF, que es acá. Entonces veamos, acá está más menos BS, acá está menos más RI, R1, RF, perdón, no es RF, mil disculpas, ahora mismo lo corrijo. Acá está más menos ABD, acá está R0, y acá está más menos B sub 0 igual a 0. Acá no es RF, vamos a corregirlo. Acá colocamos la fuente Btest, por ejemplo, más menos, ¿sí?, y de más el ITest. Bien, noten que todo esto de acá es el mismo punto y todo esto de acá es 0 voltios. Por lo tanto, si acá me dicen que hay entre este y este punto hay 0 voltios, tal como hemos visto en el problema anterior, este punto es el mismo de acá, y como acá es 0 voltios, este entonces sería el mismo punto de acá, es 0. Entonces más está acá, menos está acá, entonces acá está ABD. Si ya tengo voltaje en una resistencia, puedo hallar la corriente que pasa por esta resistencia, que es la misma que pasa por esta fuente. Entonces tengo la corriente en esta rama, más o menos la corriente iría hacia acá. Esto sería AR0 BD. Entonces llega a este nodo y tiene que ir por acá no, está en circuito abierto, ¿no? Entonces esta corriente es básicamente la misma de IT, pero están en diferentes direcciones. Por lo tanto, IT sería menos AR sub 0 por BD. Bien, sí, de acá podemos despejar BD.
sería menos R sub 0 a y test, ecuación 1. Ahora, nuevamente, es de observar, es importante observar, yo puedo hacer una ley de voltaje de Kirchhoff acá y voy a llegar que la tensión acá es la misma de acá. Observen, acá hay 0 voltios y acá también hay 0 voltios, entonces significa que el VTS está acá. O si ustedes quieren, hacen una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Por ejemplo, más menos BR1 menos más BT, y acá entre este y este punto está B sub 0, entonces más menos B sub 0 igual a 0, pero ustedes ya saben que esto es 0, entonces BR1 es igual a Btest. Entonces notemos que aquí está Btest. Si ya tenemos Btest y tenemos R1, entonces por acá tenemos una corriente Btest sobre R1. Bien, interesante. Ahora falta, aquí lo que nos falta es relacionar BD con ITest o Btest, ¿no? Para llegar a esta relación. Entonces eso lo podemos lograr en este nodo, coloquémosle que este nodo sea K. Entonces vamos a dibujar lo que nos interesa. Más menos BD, acá RI. Por acá va a venir una corriente Btest sobre R1. Y por acá viene la corriente ITest. Este es el nodo K. Entonces podremos plantear una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo K. Ya, ¿qué corriente hay acá? Justamente, si acá hay BD, entonces más o menos la corriente estaría yendo así. BD sobre RI. Entonces, esta más esta es igual a esta. BD sobre RI es igual, más Btest sobre R1 es igual a ITest. Y BD lo tenemos acá. BD está aquí. A este le vamos a llamar 2. Entonces 1 en 2 sería menos acá menos R0 a RI y test más Btest sobre R1 igual a ITest. Pasan ustedes para acá el ITest, hacen todos los arreglos, ¿no? Y al final R null, que es Btest sobre ITest, miren, pasa para acá, esto pasaría para que el ITest baja, les quedaría R1 1 más R0 a RI. Listo, este sería el R null. Bien, ya tenemos entonces esto. Ahora vamos con el RD. Y eso lo hallamos con la entrada BS en off, ¿no? Como es una fuente independiente de tensión, va a estar en corto, esto va a estar en paralelo con esto. Y miren el circuito que nos queda. BS en off. Aquí tendríamos menos más BD, RI paralelo con RS. Acá, desde acá vamos a ver el RD. Acá está el R0 más menos ABD. Y acá está el R sub 0. Nosotros vamos a ver desde acá. Este es el mismo circuito con el que nosotros hemos trabajado en el problema anterior, ¿no? Para este problema, ¿no? Este es el mismo circuito. Miren, es el mismo circuito. Entonces vamos a reutilizar la respuesta, ¿no? E inclusive hasta lo resolvimos acá, hicimos un paso a paso de
de parámetros, ¿no? Hasta que llegamos aquí. Por lo tanto, vamos a reutilizar rd es igual a r sub 0 más 1 ri paralelo con rs, y esto del problema anterior. Bien, es el mismo circuito, entonces usamos el resultado del problema anterior. Ok, entonces ya tenemos todo, lo único que nos falta es ensamblar. Nos falta ensamblar ese. Ah, no, perdón, acá es R1, me estoy equivocando, acá entonces esto es R1, mil disculpas por el error. R1, ya, ahora sí. Entonces ensamblemos, ¿qué nos queda? A ver, H infinito es todo esto. Sobre RI más R1. Más Rn sobre Rf. Rn es todo esto de aquí. Es esto. Voy a ponerlo así entonces. Rn 1 más R0 a Ri sobre Rf. Todo esto es sobre 1 más Rd sobre Rf. B sub 0 sobre Bs, y esto es H. Bien, este es nuestro resultado, ¿no?, de este problema de aquí, y al momento de compararlo con el mismo circuito, ¿no?, donde aquí usábamos como elemento extra, ¿no?, a la fuente dependiente, observen que ¿cómo ponemos esto? A ver, va a ser difícil poder comparar. Este es un resultado, ¿no?, con la fuente de corriente, la fuente dependiente como elemento extra, y este es el resultado que acabamos de obtener. Noten que aparentemente no se parecen en nada, ¿no? Podríamos decir que hasta estaría mal. Esto de aquí es un resultado de muy baja entropía, dado que nosotros sabemos que en un circuito como este de configuración no inversora, ¿no?, la ganancia B sub 0 sobre B sub S es esta de acá, y aparece directamente, ¿no? Ahora, ¿por qué aparece directamente? Porque en el primer parámetro que hemos hallado, en el H infinito, ¿no?, como estamos tomando como elemento extra la fuente dependiente, le estamos haciendo que A tienda a infinito, y de inmediato nos salió. Entonces, esto de acá directamente se coloca acá, entonces yo ya puedo ver aquí la información, ¿no?, de la configuración no inversora, ¿no? Pero acá no. Acá no veo esa información. Es el mismo circuito, en las mismas condiciones, pero trabajando con con el elemento extra RF. Entonces, de acá toca trabajar algebraicamente para obtener la respuesta anterior. Y acá les voy a mostrar muy rápidamente. Esta es la misma respuesta, noten ustedes. Es la misma respuesta, aquí le he copiado, entonces miren lo que hice. Acá a este multiplicado por R1 y he dividido por R1, entonces acá tengo este paralelo. El RF lo he multiplicado por acá, entonces después he subido el RF, ¿no? Y otra cosa, aquí he abierto este paréntesis de acá y me ha quedado esto, ¿no? Entonces el RF ha pasado arriba y ya me queda el RF sobre R1
Entonces me queda esto en el denominador. ¿Qué hice? Multipliqué el RF por cada término aquí en el paréntesis, que es la abertura de todo esto de acá, y me queda esto. Y esto de acá lo he pasado a dividir y me quedaría esto. Entonces esto de acá lo he factorizado. Miren lo que me queda. Si ustedes multiplican esto por esto y esto por esto, llego a esto, ¿no? Y acá he trabajado en el denominador. Y finalmente he obtenido, ¿no?, lo que habíamos visto aquí. Lo que habíamos visto acá. Cuando hemos tomado el elemento extra a la fuente dependiente como elemento extra. Noten que al final esto de aquí es cuando vimos el problema anterior aquí, este es el denominador. Ya, este denominador es el mismo de acá. Si ustedes notan aquí, este 1 yo podría colocarlo como R1 paralelo con RI sobre R1 paralelo con RI, que es este de acá. Entonces yo podría hacer esto. Uno sobre A más 1. Y acá el numerador, ¿no? Y ese es el mismo resultado que aquí en el amplificador inversor. Observen, es el mismo, o sea, tanto para el amplificador inversor, miren, como para el amplificador no inversor, yo tengo el mismo denominador. Bien, entonces aquí perdón, este de acá, podemos colocar que después de más álgebra llegamos al resultado, ¿no?, que habíamos querido, ¿no? Acá sería 1 más ARI, 1 más RFR1 sobre momento, sobre 1 más R1 paralelo con RI más RF más R sub 0 R1 paralelo con RI 1 sobre A, y ese es igual a H. Bien, entonces, como vimos en el problema anterior, quizás tomar a RF como elemento extra, si bien es cierto llegamos al resultado, no es un resultado tan de baja entropía o de mejor visualización que cuando habíamos escogido, ¿no?, como elemento extra a la fuente dependiente, dado que, como ya dijimos también en el problema anterior, al escoger a la fuente dependiente como elemento extra en este parámetro de acá, directamente yo ya llego al resultado que obtendría o que siempre se obtiene en un amplificador no inversor, ¿no?, con OPAMP ideal, ¿no?, 1 más RF sobre R1. Yo ya llegué a eso en el primer resultado, en el primer parámetro. Bien, pero de eso se trata, creo yo, comparar las formas, ¿no?, comparar los métodos.